Porque, de vuelta, yo insisto con esto, ¿no? La única empatía acá la tenés que tener con las 920 personas que se quedaron sin trabajo. Porque el resultado, este cierre de FATE, que es un resultado casi anunciado, sobre todo si vos venís escuchando a Madanes Quintanilla hace mucho tiempo, tiene dos protagonistas centrales. Uno es el sindicato, completamente brutal, un sindicato del polo, desde que el polo obrero llega... SUTNA. Claro, SUTNA, que es el sindicato de los neumáticos, cae en poder del polo obrero. Cuando es electo el polo obrero y llega a manejar el sindicato, empieza un sindicalismo mucho más violento, que en muchos casos, por eso digo, me parece que no podés no ver esto. Es un sindicalismo que en lugar de ayudar a que las cosas mejoren y mejoren las situaciones de los trabajadores, termina en muchos casos ayudando a que una empresa tome la decisión de irse. No es el único factor de lo que toma FATE, por eso acá también el otro protagonista es el dueño, que muy acostumbrado a trabajar en un mercado completamente cerrado, donde no importaba mucho qué calidad y qué producto hacía, tenías que pagarlo a valor oro, mucho más caro que en cualquier país vecino, por eso quien podía se iba a Paraguay a cambiar los neumáticos. Estás tan acostumbrado a trabajar así que cuando la economía se abre un poco en beneficio de la mayor cantidad de gente, para que todos podamos acceder a un producto a precio normal, entonces en lugar de toda la ganancia que vos fuiste haciendo, en lugar de decir, bueno, ahora llegó el momento de competir, vamos a competir. Pasó en los 90 esto también, donde muchas empresas directamente decidieron vender, porque era más fácil vender, quedarte con mucho dinero que competir. Venías de un mercado cerrado, se abrió, lo mismo que ahora. Y lamentablemente, todo lo que ganaste durante muchos años de un mercado cerrado, donde hacías lo que querías, fijabas tu precio y nadie podía decir nada y no tenías opción, cuando llegó el momento de competir, decidiste no competir. No habías invertido, no tenías la eficiencia necesaria, y por el otro tenías el sindicato que te terminaba rompiendo la empresa. En el medio a las 920 familias que son las que hoy se quedan sin trabajo y son las únicas perjudicadas, porque quédate tranquilo que Madanes Quintanilla no va a tener mucho problema en sus cuentas, y el sindicato no le importa. Ahora, también acá, desde el lado del trabajador hay que pensar, cuando se elige un secretario general y se elige representantes, es ¿a dónde me está llevando? Porque si toda la política que hizo el sindicato hoy termina en el cierre de la empresa, evidentemente no funcionó. Pero esto no es de ahora. Digo, pues todos miran las importaciones. Sí, sin duda, cuando vos tenés que competir, si no estás preparado, no podés competir. Si te hubieras preparado, seguramente sí. Pero escúchenlo al dueño de FATE, 2022. Habló con nosotros en el 2022 después de un conflicto de 5 meses con el sindicato, donde se había frenado la producción, habían bloqueado la empresa, las automotrices en muchos casos dejaron de producir autos porque no tenían neumáticos como para calzarlos y sacarlos de planta. Esto pasó ahora, en el 2022. 5 meses duró el conflicto. Entre otras cosas, mirá dónde pone el punto por la eficiencia Madanes, el dueño de FATE. Escuchá. Pará, está bien. Definime eficiencia, porque vos podés ser eficiente de acuerdo a inversión que hagas en la planta, tecnología. Y yo te la defino con algunos ejemplos. Si el ausentismo normal en la actividad productiva debiera oscilar en el orden de un 4%, sí. Yo desconozco cuántos días vos estás enfermo al año y concurrís a tu trabajo. Pero la media es eso. Nosotros estamos en momentos con ausentismos del 14-15%. Eso te genera un descalabro en toda la cadena productiva. 4 veces más de lo normal. Es el promedio sería 14-15%. No, el promedio debemos estar en un 11-12. De promedio. Estás en 3 veces más de lo habitual, del promedio normal. Sí, Para y ahí después un segundo, por el favor, tema Lucrecia. de la productividad. Ahí está. ¿Te suena ausentismo? Porque es precisamente el foco de conflicto de la reforma laboral, Totalmente. el tema de las licencias. A ver, no quiere decir que lo de la licencia esté bien, está mal.
está mal resuelto. Ahora que tenés que resolver el tema de los últimos, fíjate que lo pone como uno de los puntos centrales de no poder lograr eficiencia. Porque ¿cómo haces si el promedio tuyo de ausencia es el 12%? Y estamos hablando, insisto, de 2022. Sí. Es un tema súper actual hoy. Sí, sí. Respetando los estándares de cada equipo. Después el tema de la continuidad de funcionamiento de los equipos. Voy a dar un ejemplo. Con nuestro gremio es muy difícil plantear que un equipo funcione en forma continua. Cada turno va a separar determinado tipo de equipos, que volver a ponerlos en marcha genera una pérdida inconmensurable. ¿Y eso por qué lo hacen? Es un tema ideológico. Pero ¿cuál es la ideología de hacer parar si en definitiva vos trabajás por turno? ¿Qué importa si el equipo se mantiene? Esa es parte de la discusión. Bueno, pero ahí entonces sí estás desprotegido por parte del Estado, porque debería haber un Ministerio de Trabajo que sobre eso sí... Bueno, no tiene atribuciones para discutir eso. Bueno, pero entonces no sirve como Ministerio de Trabajo. Bueno, o no servimos desde el punto de vista de la discusión social. Hasta ahora, vos fíjate el papel del sindicato, ¿eh? Porque lo que te está contando es que entre el ausentismo y resulta que yo no puedo, esto es lo que pasaba en FATE, y contra FATE creo que tenía 4 turnos en ese momento. Ahora, esta última etapa tenía 2 y en su momento estaba pensando si reducía a 1, después terminó decidiendo cerrar la fábrica y yo creo que lo tenía decidido hace rato ya. En lugar de tener continuidad en los turnos, te paraban el turno y vos tenías que volver a encender todas las máquinas y a empezar de cero en el turno nuevo. Con lo cual, claro, Y un costo. Y eso afecta a la competitividad. anda a buscar la eficiencia ahí también, entre el ausentismo. Razones ideológicas. Entonces, no me vengan con que los sindicatos no tienen nada que ver con el buen funcionamiento o mal funcionamiento de una planta en este caso. Te pueden ayudar o te pueden terminar perjudicando y destruyendo. El señor Crespo, que es el secretario general de SUNA, yo insisto, sos responsable también de llevar a este punto las cosas. El otro responsable es Magallanes Quintanilla, no tengan dudas, ¿eh? Pero vos fíjate que son dos partes, terminan perjudicando solamente a los empleados, son los únicos, pues los únicos que se perjudican acá son los empleados que se quedan sin trabajo. Si alguna vez se entendieran los sindicatos, que por suerte hay algunos que sí lo entienden, que lo que tienen que hacer es trabajar en conjunto con el empresario, y el empresario debía entender que tiene que trabajar en conjunto con los sindicatos para poder tener mejor productividad, mejores salarios. Sí. Como para que esto sea un tema de debate fuerte y poder a futuro justificar el reclamo de inversiones que nos hagan... A ver, yo lo simplifico en un tema. Nosotros pretendemos redistribuir un ingreso que no generamos. Seguro. Si nosotros no logramos generar ese ingreso adicional, la redistribución es absolutamente imposible. Entonces planteemos eso y después veamos cómo trabajamos. Pero lo que estamos haciendo es exactamente el revés. No, pero está claro, primero tenés que generar, si no, no tenés nada. Lo de las máquinas, esto lo planteaba sistemáticamente vos, Lara. Sí. No me apagues un horno, no me apagues una máquina, porque después... Bueno, el daño es tremendo. Sí. Y hablando de eso, calculo que también muchas personas que nos están mirando quieren saber cuándo calculan ustedes que se va a normalizar la distribución de neumáticos. A ver, ahí hay varios temas. Primero, yo calculo que las 3 plantas van a estar operando relativamente normal entre fines de este mes y primer decena del mes que viene. Si no hay nada extraño. Luego hay un problema de la economía en general que tiene que ver con las importaciones y las divisas con las que se cuenta para importar, donde también está habiendo algunas novedades, ustedes habrán visto en los últimos días. Si todo eso medianamente funciona, teniendo un sistema de prioridades y de orden, yo no creo que esto debiera pasar fines del mes entrante. Pero... Bueno, ahí tenés el otro problema. No se podía importar. Ese era el punto. Claro, no se podía Era importar. otro contexto. No tenías la posibilidad de importar insumos para vos después producir. En un contexto, después lo cuenta más adelante, en ese momento teníamos una inflación del 100% anual. Sí.
Esa fue una variable que cambió en el último tiempo, entonces la ecuación, Claro. si no te cerraba antes, ahora te cierra menos. Con inflación te cerraba... No, con inflación era más fácil que inflación y economía cerrada, Claro. vos manejabas por precio. No te importaba ni producir más, ni ser eficiente. Claro, hoy cambió todo. Hoy tenés inflación a la baja y es una economía donde tenés que competir. Vos me decís, bueno, que me bajen impuestos. Es cierto, desde ya el Estado tiene que cumplir, el Estado nacional y provincial, porque ahí tenés, en esta empresa, como en todas las empresas, tenés ingresos brutos, más todas las tasas inventadas municipales. Pero es muy fácil ganar plata en una economía inflacionaria y cerrada. Bueno, hermano, después ponela. Si la ganaste muchos años, después bancátela, salí a competir. No hagan la más fácil que cerrar y dejar a 900 personas en la calle. Porque esto también es del discurso, que es cierto, si vos no generas no puedes distribuir. Yo no sé cuántos empresarios distribuyen por más que generen. Entonces, esto que sugestivamente se anuncia antes del paro, que es el cierre de FATE, no es una decisión que fue un día para otro. FATE viene mal hace mucho tiempo. Venía mal ya en un gobierno con una inflación del 100%, lo que pasa es que después no importaba los precios, que como no competías, te ponía una cubierta, 2 millones de mangos y no te quedaba otra cosa que comprarlas. Porque Claro, si no, era un clásico del 2022-2023. claro, sí, aquel que podía La gente cruzaba yendo- vía cruzaba a Paraguay. Encarnación, o a Brasil y se traía las cubiertas. ¿Sí? No, ya eso cambió. Es otro, ahora vamos a decir, es una apertura indiscriminada. Puede ser que lo tenga que rever, pero lo que claramente tenés que hacer es hoy empezar a competir. Vos bajá tus costos, vos empezás a hacer eficiente la empresa, porque no es el mismo país de antes. Y no tenés, no podés siempre como variable de ajuste caerle a la gente. Porque en definitiva, en serio, los únicos perjudicados acá son los empleados que se quedaron sin laburo. ¿O te crees que a Crespo le importa Mirá al que sindicato? La vida de Crespo y de Madane sigue exactamente igual. Y la de Mañana. la de Madane, no, la de Madane es mejor todavía. Por eso sí, porque tiene un problema. Sacó un problema sacó un encima. problema. Claramente tiene. En lugar de ponerse a competir, de poner parte de la que ganó todos los años con una economía cerrada y precios que él quería, es mucho más tranquila la vida ahora. Igual si Y miramos... Crespo también, porque el Crespo, y pasa con muchos sindicatos, sobre todo este tipo de sindicatos, muchas veces violentos, en los modos de izquierda, digo, la verdad que mandan a poner el cuerpo a otros, Siempre, en general, desde históricamente, ya, desde ya. la gente se queda sin laburo, termina 900 familias sin laburo, y ellos van a seguir laburando y van a seguir teniendo una responsabilidad como la que tienen, no lo tocan generalmente, porque en este tipo de casos nunca lo terminan tocando. Igual, si miramos este cuestionamiento, este argumento que es la apertura de las importaciones, me parece que es clave ahí mirar que no es que el gobierno desde el día 1 que llegó dijo voy a bajar el arancel a las importaciones de neumáticos. Es más, cuando llega la primera medida que toma el gobierno es con un decreto. La primera medida que toma con un decreto es permitir la importación de neumáticos usados y después la reducción de aranceles a las importaciones de neumáticos se hizo escalonada. Igual ahí está el otro argumento del gobierno, en la medida que hace esta medida de reducir los aranceles, tendría que generar una baja de la carga impositiva hacia el sector, pero creo que no está en la potestad del gobierno porque ahí van las provincias y ese es el conflicto que hay de fondo también. Y después estás en un contexto económico donde en otro momento, si vos generaras trabajo, puede pasar que te cierren una empresa, pero tenés otra que te toma. Hoy no está pasando eso. Es decir, hoy la economía, fuera de lo que es el sector energético, minero, algo agrícola, en otras zonas de la Argentina, no es una economía que te está generando trabajo. Es una economía donde el 50% de los empleos formales que se pierden se recuperan, pero bajo la figura de monotributo, no de empleo formal. Es decir, es una economía que no te está generando empleo. Sí, cuando esto pase, que ojalá empiece a pasar y pronto, es muy diferente la situación. Porque vos te quedás sin trabajo, pero sabés que encontrás otro. Hoy no. Hoy por eso la situación de estas 920 familias es muy dolorosa, porque no es que hay gente con 40 años de trabajo, que va a ser muy difícil que consigan otro empleo. Pero yo, a mí, en serio, yo quiero poner el foco en los dos responsables de esto, porque, por supuesto, tenés responsabilidad de costos altísimos de costo argentino producto de
impuestos nacionales, provinciales y municipales que son exorbitantes también, sobre todo sin ninguna clase de servicio. Pero después, esto que vos contabas de la importación que no fue un día para otro, digo, vos venís de una economía donde pusiste el precio de lo que querías, el precio que se te ocurría y no tenías competencia, porque no entraba un solo neumático importado si vos fabricabas en el país y vos ponías lo que... Bueno, llegó el momento, insisto, de parte de lo que ganaste, ponelo para hacer eficiente la empresa y salir a competir, no para dejar la gente en la calle. Y además, el otro gran planteo. ¿Qué haces? Te quedas con neumáticos impagables, digo neumáticos, pon el producto que quieras, neumáticos impagables, donde el que puede cruzaba y colocaba neumáticos afuera y se los traía en el auto, donde le tenían que recortar los pelitos del neumático para que en aduana no vea que son nuevos. Digo, ¿te quedás así o tratás de darle a la mayor cantidad de gente de tu población, de la población de la Argentina, la posibilidad de acceder a un neumático a precio normal? Que este es el otro gran debate. Digo, a ver, nosotros tenemos todo el derecho de poder comprar un neumático, una computadora, un teléfono o lo que fuere, un litro de leche a precio normal. Y para eso tenés que salir a competir. El problema es que los empresarios argentinos, muchos, no todos, no vamos a generalizar, no les gusta competir. Y prefieren dejar en la calle a la gente y cerrar una empresa a poner la inversión y salir y pelear y competir. Lamentablemente, porque estas empresas también importaban antes, ¿eh? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que hacían su negocio con la importación. Y que también el sector automotriz cambió. Antes, las fábricas locales se abastecían de la producción que tenía FATE. Hoy la propia automotriz tiene su propia fabricación de neumáticos y no necesita. Entonces hay un cambio también en el sector. Pero antes FATE también importaba, ¿eh? Lo que pasa es que importaba y vendía FATE. Entonces hacía su negocio también con neumáticos importados. O importaba aparte. Son otras reglas. Y ¿sabes qué? Tienen que cambiar la cabeza los industriales. Algunos industriales y algunos empresarios que están muy acostumbrados a que solamente saben producir cuando el mercado está cerrado, ponen los precios que quieran y si encima hay inflación, mucho mejor todavía. Cambió la Argentina. Nos vamos a la calle. Gabriel Prosperi. Decidieron, Antonio, ir desalojando ya el piquete, los manifestantes, por lo tanto en minutos va a quedar liberada la totalidad de la traza del ramal Tigre de la Panamericana hacia la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron por espacio de media hora, tal vez 40 minutos, entre que subieron aquí y han decidido desalojar. Lo están haciendo en estos momentos, dieron vuelta las banderas y de a poco van a ir ganando la calle Colectora para bajar hacia la rotonda. Algunos irán hacia Congreso, que hoy va a ser el lugar aglutinante de todas las movilizaciones, y otros se van a quedar en esta zona, la zona donde está la fábrica de FATE, acompañando la protesta de los trabajadores que venimos cubriendo nosotros hace ya más de 24 horas. Como ven, lo van haciendo de a poco, las columnas se van retirando en fila. Gendarmería también de a poco va agrandando cada vez más el único carril habilitado al tránsito, también de a poco. Los automovilistas van pasando cada vez a mayor velocidad, ahora sí se van encolumnando para ganar justamente la colectora. Nosotros vamos detrás de ellos. Fue mucho más rápido el ingreso, obviamente, mucho más organizado que la salida de aquí, ¿no? Que lo hacen más cansadamente, más pausado, cansinamente, así se dice, pero lo van haciendo al fin y al cabo. Así que en minutos, Antonio, va a quedar habilitada la traza completa. ¿Vuelven para FATE o...? Porque después hay una marcha prevista para el Congreso, ¿no? Sí. Algunos van hacia FATE y otros ya se preparan para ir hacia la zona del centro de la ciudad, Congreso,
donde va a ser el lugar en donde se van a congregar la mayoría de las agrupaciones que se movilizan en el día de hoy. Está Así previsto que más o algunos van a menos- tomar por la calle Uruguay, por donde venimos, y luego otros van a ir ya preparándose para ir al Congreso. La marcha del Congreso está prevista aproximadamente entre las 11 y 12 de la mañana, que empiece a llegar gente Bueno. y obviamente va a ser durante todo el día. Gabriel, muchas gracias. Hasta luego, Antonio. Gracias, Lucrecia. Bueno, Antonio, marcábamos que una de las variables que contribuyó al cierre de FATE, la principal es el sindicalismo y la relación con el empresario, otra es lo que pasó con las importaciones en el último año, y ayer con el cierre y la confirmación empezaron a aparecer datos sobre qué pasó con las importaciones de neumáticos en el último año, y la información que tiene la Asociación de Fábricas de Componentes es que durante el 2025 se importaron 7,8 millones de neumáticos sobre un mercado argentino de 10 millones de unidades, es decir, prácticamente la gran mayoría de los neumáticos son importados. Hablan de un 75%, de los cuales de ese 75, 60 provienen de China. Y ahí, si lo pasamos a dólares, estaríamos hablando de 663 millones de dólares, que en la comparación con el 2024 te da un 44% más. Pero la clave acá está en mirar cuáles fueron los pasos que llevó el gobierno hacia la apertura de las importaciones de neumáticos. Y ahí tenemos la derogación de la prohibición de importar neumáticos usados con el decreto 70-2023, una de las primeras medidas que tomó el gobierno, y luego anunció una baja de aranceles, pero ya en el 2024, a mediados en octubre, que era para neumáticos pasamos ya de un 35% a un 16%, pero era en 3 tramos del 5% y el último tramo de un 4%. Mientras que para neumáticos de motos pasamos de un 35% a un 20% en 2 tramos de 10% y en uno de 5%. Es decir, se podría decir que el gobierno hizo la baja de aranceles escalonadas en un sector que es clave también para la economía. Entonces, entre las causas tenemos las importaciones, pero también un cambio en el sector automotriz argentino, porque a la par de la baja de aranceles, el gobierno está fomentando la importación de autos, aunque todavía no vemos un boom en la Argentina. Y esos autos que ingresan importados, hay 5 ruedas que no las fabrica el país. Y después las terminales automotrices que lo Importados marcan. de Mercosur también, Sí. porque los autos Mercosur vienen con neumáticos desde la planta de origen. Así es. Y después la otra cuestión que habla más del sector industrial, hoy las propias automotrices tienen sus propias fábricas de neumáticos.